Y hoy me complace mucho tener a Jacqueline y al hermano Edgar. Ellos son preciosos hermanos, preciosos de Dios, que viven aquí en Río Grande, a veces, y a veces viven allá en la Yunay. No se sabe dónde viven bien, dónde es que realmente viven, pero cuando el hermano está aquí queremos aprovecharlo para que él exponga la palabra. Él es un querido hermano que Dios usa. A él no le gusta que uno lo diga, pero él es doctor en teología, máster en teología, licenciado en teología y todo lo que usted se imagina. Y es tan humilde y tan sencillo como usted y como yo. Y doy gracias a Dios por ese corazón noble que él tiene. Y hoy el hermano nos va a predicar la palabra del Señor. Pase el guitar, el tiempo es suyo. El hermano Edgar Chacón, él tiene de ser pastor como 200 años, más o menos. ¿Cuántos? Edgar, ¿cuántos años tiene de ser pastor? 52. 52, hermanos, imagínense. Que Dios lea. Gracias. Buenos días, hermanos y hermanas. Me siento honrado y privilegiado por estar aquí otra vez. Qué lindo. Qué bueno. Antes de que empecemos, quisiera rogarles sus oraciones por aquellos pastores y líderes cristianos que están siendo perseguidos en Siria con este cambio geopolítico que está ocurriendo en el mundo y la toma del poder de una de las facciones más crueles del islamismo, como es un residuo de ISIS en Siria. Hay pastores que han sido quemados vivos y cristianos que están siendo decapitados en este momento. Israel ha querido enmendar esa situación y el presidente Trump le está diciendo que no lo haga. Entonces, eh, estamos viviendo en tiempos muy difíciles y ruego sus oraciones por misericordia, por ayuda a todos esos cristianos y siervos de Dios en este lugar. Que Dios nos ayude. En esta mañana estaba hablando con mi hermano menor y conversamos sobre un famoso científico que ustedes deben haber escuchado muchas veces, Carl Sagan. Carl Sagan es un defensor del creacionismo, de la fe, en medio de un mundo totalmente incrédulo. Y dice Carl Sagan en uno de sus documentos que las variantes o variables que existen en el mundo para que la vida exista son tantas que el hecho de que tú y yo vivamos es un verdadero milagro de Dios. Dentro de ese pensamiento se encuentra el diseño divino de Dios para ti y para mí, del ser humano. Y dentro de el ser humano, una de las maravillas que Dios ha creado, en un orden tan estricto, en un diseño tan perfecto, en una armonía de funcionamiento tan exacta, es el corazón. Y en esta mañana yo quisiera hablarles a ustedes del corazón. El corazón que palpita en tu pecho y en el mío es un órgano vital cuya principal función es llevar la sangre a todo el sistema circulatorio. El corazón tuyo y mío moviliza aproximadamente entre 5 y 6 litros de sangre por minuto. Cada minuto palpita 70 veces y en cada pálpito moviliza 70 mililitros de sangre
Y si multiplica 70 por 7 son 4.900 mililitros, o sea, 5 litros, que es la cantidad de sangre que tiene el cuerpo humano, o 6 a veces, dependiendo de la estatura, el peso, dependiendo de la salud y de la actividad física. Pero ahí está entre 5 y 6. El corazón. Esto es maravilloso lo que es el corazón, porque este movimiento por minuto se conoce como el gasto cardíaco por minuto. Y las condiciones que tiene que tener el ser humano para que esto funcione correctamente, en un corazón, escuche la palabra que voy a decir, es un adjetivo muy importante, sano. En un corazón sano, tiene que ser perfectas. Por cierto, ¿se tomó la pastillita de la presión esta mañana, hermano? Sí. Según la Organización Mundial de la Salud, 18 millones de personas en el mundo mueren cada año debido a alguna afección cardíaca. ¿Pero qué es lo que hace el corazón? Impulsa la sangre oxigenada desde los pulmones hacia el resto del cuerpo y recibe a la vez la sangre que no tiene oxígeno para enviarla de vuelta a los pulmones y volverla a reciclar. Mire qué interesante. A través de la sangre el corazón ayuda a distribuir oxígeno y enviar nutrientes esenciales a todas las células del cuerpo humano. Pero también la sangre transporta productos de desecho metabólico, como dióxido de carbono, desde las células hasta los entes excretores como los pulmones, los riñones, para, para que los elimine. Y una de las funciones del corazón, esto es maravilloso, por eso digo, es un diseño maravillosamente exacto de Dios, es ajustar lo que se llama la presión arterial. Eso depende de la actividad. Si usted está corriendo, haciendo deporte, pues la actividad del corazón se va a aumentar automáticamente. No necesita decirles, corazón, tienes que bombear más sangre. No, ahí va. Si estás en reposo, está más tranquilo. Y por supuesto, el corazón es una creación maravillosa que ajusta su ritmo, volumen de bombeo en respuesta a las necesidades del cuerpo. En resumen, tu corazón y mi corazón, como creación y diseño divino, es fundamental para mantener la circulación sanguínea, asegurando que todos, absolutamente todos los órganos reciban lo necesario para funcionar exactamente, eliminar también desechos metabólicos. En otras palabras, el corazón es vital, esencial, para preservar la vida de una persona que, según la Biblia, podría ser entre 70, tal vez 80 años. A veces nos pasamos de la línea. Mi abuelo paterno vivió 112 años. Y yo le digo a mi esposa, Jacqueline, no sé si anda por allí mis genes, pero prepárese. Y digo yo en esta mañana, aleluya, aleluya, porque esto es apenas uno de los órganos que tiene el cuerpo humano. Y qué importante, mis amados y amadas hermanas, qué importante es tener un corazón que funcione bien, un corazón saludable. ¿Estamos de acuerdo? Pero en esta mañana, yo quiero hablarles de otro corazón. Porque si necesitamos un corazón sano para que usted y yo vivamos 70 u 80 años, cuán importante es que tengamos un corazón sano, bíblico, espiritual, para tener vida eterna. En el libro de Proverbios, el capítulo número
23, el versículo número 26, me encuentro un texto que describe la importancia que tiene ese corazón espiritual. Dios, hablando desde la perspectiva paterna, dice: hijo mío, repito, Proverbios 23, 26, hijo mío, hija mía, dame tu corazón. Dame tu corazón. ¿Pero por qué? Si Dios me lo dio al mío, ¿por qué ahora Dios me lo pide? Dos razones. Número uno, porque la Biblia dice que somos ovejas de su prado. Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Le pertenecemos a Él. Usted le pertenece a Dios. Entonces Él tiene el derecho de pedirte algo. Pero esa no es la razón. La razón más importante es la que voy a describir con la ayuda del Señor y la guianza del Espíritu Santo, rogándole al Señor que tome control absoluto de su entendimiento, de su capacidad intelectual. Y es que el corazón es tan importante que Dios dice: déjame que yo lo administre. Déjame que yo lo pueda mantener en mi mano, porque en tus manos está en peligro. Ahora, ¿qué es el corazón? ¿A qué se refiere? En el mismo capítulo 23 de Proverbios, si usted vuelve la página hacia atrás, yo me encuentro varios textos que hablan del corazón y de allí extraeremos 5 componentes del corazón. Ponga atención. Proverbios 23, versículo número 7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Quiere decir que el corazón piensa. En la parte B de este texto dice: mas su corazón no está conmigo. Quiere decir que el corazón tiene voluntad. Si vamos al versículo número 12, dice: aplica tu corazón a la enseñanza. ¿Qué es lo que dice aquí el texto? Que el corazón puede enseñar, o sea, recibir enseñanza también. Y en la segunda parte del versículo dice: y tus oídos a las palabras de la sabiduría. Quiere decir que el corazón escucha. ¿Estamos captando? Versículo número 15. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio. Aquí está hablando la Escritura en una forma hipotética. La Biblia se lee en una forma explícita y una forma implícita. La explícita es lo que está en la superficie, lo que se ve. Lo explícito de este piso es que usa una cerámica muy hermosa, muy bonita, no tiene ninguna explicación, todo lo podemos ver y entender, no necesitamos que alguien nos interprete nada. Lo implícito es lo que está debajo de esta cerámica, que aunque usted no lo ve, no lo puede negar, porque ahí está. Es un mortero de concreto, posiblemente. Eso es lo implícito. Lo que no se ve, pero que ahí está. Cuando leemos la Biblia, usted lee explícitamente lo que está encima, pero debajo hay algo más. Por eso tenemos que estudiar muchas veces. Ahora, en una forma sencilla, mire usted lo que dice el texto. Si tu corazón fuere sabio, quiere decir que existe la posibilidad que tu corazón sea sabio. Eso es lo explícito. Ahora, ¿qué es lo implícito? Lo implícito es que si no es sabio, entonces es, de acuerdo a la palabra del Señor, necio. O sea, corazones necios.
testarudos. Sigue el texto. Estoy en el versículo número 15. Dice el Señor, también a mí se me alegrará el corazón. ¿Qué obtengo aquí yo? Que el corazón se alegra correctamente. Pero en una forma implícita, si el corazón se alegra, también se puede entristecer. Leamos otro texto, versículo número 17. No tenga tu corazón envidia de los pecadores. Quiere decir que otro componente que observo aquí es que el corazón puede tener envidia. En el verso 19, oye, hijo mío, hija mía, y sé sabio. Quiere decir que el corazón oye. Hay muchísimos textos en la Escritura donde el Señor le pide a su pueblo, le ruega a su pueblo, escucha, oye. Todos los días, usted y yo escuchamos voces. Primero, escuchamos la voz del mundo. Simplemente encienda la radio, lea el periódico, vea las noticias. Usted está escuchando la voz del mundo. Todos la oímos todos los días. Y posiblemente muchas personas se ven profundamente influenciadas por esas noticias, por esa voz del mundo. Pero existe otra voz, la voz del diablo. Ese diablo que te dice, ¿para qué vas a ir a la iglesia? Dios no existe. Lo mismo, oír los mismos coros, los mismos cantos. A propósito, hay un paréntesis, qué lindo, qué maravilloso, qué precioso la banda de estos jóvenes que estuvieron aquí liderando la alabanza y la adoración. Ustedes son privilegiados. Y muchachos y muchachas, chiquillos y chiquillas, maravilloso. Adelante. Lo hacen muy bien. Síganlo haciendo así y hasta mejor. Bendito Dios. Y como decía el pastor Olde, otra cosa que me encantó fue esa dinámica de saludarnos todos. Bendito sea el Señor. Gracias a Dios por eso. Pero escuche lo que dice la Biblia. Oye, hija amiga, oye y sé sabio. Y en la segunda parte dice, y endereza tu corazón al camino. Quiere decir que el corazón puede estar como torcido. Y Dios nos da el privilegio de enderezarlo. Ahora, volviendo al texto que le leí al principio, que es el verso 26, donde el Señor hace una petición, dame, hijo mío, tu corazón. En la segunda parte del verso dice, y miren tus ojos por mis caminos. Aquí, la palabra camino debe ser interpretada como la palabra de Dios, como obedecer la palabra de Dios, los preceptos divinos. Entonces, la única manera en que tú y yo podemos darle el corazón al Señor es obedeciendo su palabra. Muy bien. Después de investigar estos componentes del corazón que Dios te pide y me pide a mí, quisiera entonces clarificar ese término bíblico. Porque en la Biblia el corazón se utiliza con frecuencia como una metáfora y simboliza aspectos espirituales, aspectos emocionales de la persona. El corazón entonces es el asiento de las emociones, del pensamiento, de la voluntad y de la moralidad. Quisiera entonces desmoronar cada uno de estos componentes. Primero, el corazón como emociones y sentimientos. La Biblia menciona el corazón como el lugar donde residen las emociones, como la alegría. Dice el salmista en el Salmo 16:9, se alegró por tanto mi corazón. El Señor está hablando, su corazón se alegra. Pero también alberga la tristeza. En Proverbios 14:13 dice, y aún en la risa tendrá tristeza el corazón. ¿Te das cuenta? También otra emoción.
que es bíblica, el miedo, el temor. Dice el Salmo 27:3, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Gracias, siervo. Y pasemos al segundo componente. Los pensamientos, la reflexión. Se considera que el corazón también alberga el entendimiento y la sabiduría, los pensamientos. En Proverbios 23:7 mencionamos ya que dice el Señor, así como el hombre piensa en su corazón, así es él. Significa que si tú piensas bien, vas a hacer bien. Si piensas mal, vas a hacer mal. Y si no piensas nada, no vas a hacer nada. En una simpleza de deducción vamos a hablar de esa manera. Pero quiero que ponga mucha atención. ¿Cuán importante es el pensar bien? Porque cada pensamiento genera una emoción. Y cada emoción activa un circuito hormonal que moviliza y afecta a 5 trillones de células, que son todas las que tiene su cuerpo humano. ¿Me entendió? Cuando usted piensa, si piensa bien, hay 5 millones de células en todo su cuerpo que están recibiendo una energía positiva, que están recibiendo salud. Si piensan mal, precisamente lo contrario. Entonces, cada vez que nosotros pensamos bien, se activan unas conductas S, como por ejemplo, conductas que generan la serenidad, el sabor, el sexo, el silencio, la sabiduría, el sueño, la sonrisa, y precisamente promueve la secreción de una neurohormona llamada la serotonina. Por el contrario, si piensan mal, se producen unas conductas R que generan rencor, rabia, rebeldía, resentimiento, rudeza, reproche, resistencia, represión, que generan la secreción de una neurohormona llamada el cortisol corrosivo. Pero ¿qué efecto sucede o qué efecto produce el cortisol corrosivo para las células? Escúcheme bien, aceleran el envejecimiento. ¿Qué tal? Por eso, el pensar bien, de acuerdo a la Biblia, te va a rejuvenecer. El pensar bien va a darte salud emocional, mental y física. Y el pensar mal te va a hacer sufrir. Tener rencores, rencillas, resentimientos y todo lo que está con R que ya les mencioné a través del cortisol corrosivo. Y además envejecen a las personas aceleradamente. Entonces, las conductas S, que ya le mencioné cuando pensamos bien, generan además actitudes A, como el amor, el ánimo, el aprecio, el acercamiento, la amistad, los abrazos, la alabanza, la adoración. Sin embargo, las conductas R, que también les mencioné, cuando pensamos mal, generan actitudes de depresión, desánimo, desesperación, desolación, degradación y degeneración. De lo anteriormente expuesto, podemos afirmar que si generamos actitudes de, aceleraremos nuestro envejecimiento. Por lo contrario, si nos proponemos a promover las conductas S, estaremos trayendo salud y más años a nuestra vida. Quiere decir que el Señor tiene razón en decirte, hijo mío, hija mía, dame hoy tu corazón. Porque si lo dejo en tus manos,
existe una enorme posibilidad de que te envejezcas antes y que te enfermes emocional, mental y físicamente. Porque el diseño divino está para que tú y yo seamos felices, seamos completos y entendamos que todo lo que necesitamos es el Señor. Amén. En la Biblia hay pasajes que enfatizan la importancia de vivir de acuerdo a la voluntad divina y cómo esto trae como resultado paz, gozo, plenitud de la vida a quienes hacen la voluntad de Dios. Por ejemplo, en el Salmo 37, versículo 4, dice el salmista, escuche qué hermosura, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleitarse es alegrarse. Deleitarse es disfrutar, gozar. Y cuando tú y yo disfrutamos y nos gozamos en el Señor todos los días, a cada momento, vamos a ver resultados fenomenales en nuestra vida cotidiana, en nuestra salud mental, emocional y física. Ahora, si todo el día estamos con el pensamiento malo, pensando lo peor, estamos produciendo cortisol corrosivo y destruyéndonos a nosotros mismos. En la Biblia encuentro 5 clases de pensamiento. En primer lugar, el pensamiento natural, el hombre natural, que dice Pablo, 1 Corintios capítulo 3, que no entiende ni comprende las cosas espirituales. No entiende, porque tiene que discernirse de una manera espiritual, no natural. Pero luego tenemos el pensamiento carnal. Es aquel que y aquella a quien Dios les ha perdonado sus pecados, pero siguen estancados en el pasado, patinando allí en barro, aunque tengas doble acción y no sales del hueco del pasado. Y entonces no avanzan. Como decía, creo, uno de los hermanos que dirigí aquí, tenemos que crecer. La Biblia nos habla de la urgencia, la necesidad de crecer. Usted y yo tenemos que crecer como padres, como hijos, como esposos, como esposas, como líderes, como ciudadanos. Tenemos que crecer. Y la Biblia nos habla de eso. El apóstol Pablo nos habla, por ejemplo, en Efesios capítulo número 4, versículo 11, dice y 12, hasta que todos, eso no incluye a usted, me incluye a mí, lleguemos a la estatura, a la medida de un varón perfecto. O sea, estamos hablando de unas etapas de crecimiento. De unas etapas de crecimiento. La Biblia nos dice el apóstol Pablo, que tú y yo vamos día a día creciendo como la gloria de Dios también crece. Esa es la voluntad de Dios, que tú y yo crezcamos. Fuimos diseñados por Dios, creados por Dios, dice la Biblia, a su imagen y semejanza. Esa imagen tiene 2 partes, la imagen natural de Dios, la imagen moral de Dios. La imagen natural de Dios es aquella que nos hace capaces de entender nuestro entorno, de entender nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. La imagen moral de Dios es el carácter de Dios, que se perdió por la desobediencia en el huerto del Edén. Al caer en pecado, entonces perdimos una parte de esa imagen, pero nos quedó la otra parte, la imagen natural de Dios, que entonces nos da la posibilidad de mantenernos alertas y en un momento dado comprender con claridad meridiana que necesitamos urgentemente a Cristo en nuestro corazón para poder continuar haciendo la voluntad divina. Amados, amadas hermanas, Dios te ha llamado para que tú y yo crezcamos todos los días.
todos los días debemos de crecer. Dios ha decidido tomar la iniciativa porque todos los términos y corrientes doctrinales, tanto calvinistas como arminianos, creen en lo mismo. Por la caída del hombre, el carácter del ser humano fue totalmente deteriorado. Y entonces fue incapaz el ser humano de acercarse a Dios y tomar la iniciativa por la separación que el pecado hace entre Dios y el hombre. Pero entonces Dios toma la iniciativa y lo hace a través de la gracia preveniente. La gracia de Dios es el amor de Dios y de su Santo Espíritu para buscar al ser humano y presentarle el mensaje del Evangelio. Esa gracia presenta y desafía a todo ser humano ante el mensaje de la cruz. Y esa gracia preveniente puede convertirse en una gracia convincente, que es el arrepentimiento. Hechos 2:42, cuando el apóstol Pedro toma la batuta, la estafeta de tomar la palabra de Dios, de tomar la llave que el Señor le había dicho en Mateo. Y tú, le dijo a Pedro, eres Pedro, y sobre esta piedra edificarás el reino de los cielos. Hay dos palabras en el griego para piedra, que es, una es Petros, que es piedra chiquita, que es la que le dice el Señor a Pedro, y la otra es Petra, que es una enorme masa gigantesca. Y lo que el Señor le dice a Pedro, tú eres Petros, pero sobre esta Petra, esta enorme masa que es el mismo Cristo Jesús, se edificará la iglesia. En eso se equivoca la Iglesia Católica cuando dice que sobre Pedro es que la iglesia se edifica. No, no puede ser edificada la iglesia ante una piedrecilla movediza, inestable, con un carácter endeble como el de Pedro, que hoy decía sí, mañana no, y al día siguiente estaba tocando la gloria de Dios, y al día siguiente negando a Cristo y el gallo cantándole 3 veces. No podía ser posible. Pero el Señor dijo, sobre esta Petra, sobre esta roca inmensa, inconmovible, inquebrantable, se da edificada la iglesia. ¿Cuánto da gloria a Dios? Ahora bien, no quiero apartarme del tema central, del corazón. En la Biblia se enfatiza la importancia de vivir entonces de acuerdo a la voluntad divina. ¿Y cómo lo dice el Señor? Que tú y yo debemos de deleitarnos en el Señor. En resumen, el llamado de Dios para que tú y yo nos deleitemos en seguir los caminos del Señor es una exhortación de encontrar gozo y plena satisfacción en vivir de acuerdo a los principios y valores que Dios establece en las Sagradas Escrituras. Pero miremos que el tercer componente del corazón, que es la voluntad y las decisiones del ser humano, se consideran también dentro del contexto del corazón. Me encuentro un texto donde la voluntad está en juego. El Señor está hablando a su pueblo, Deuteronomio capítulo 30. Si empezamos en el verso 15, el Señor le dice a su pueblo, hoy pongo delante de ti el bien y el mal. Pongo delante de ti la bendición y la maldición. Pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge tú. O sea, Dios no manipula la voluntad del ser humano. Le da la opción de selectividad. Y le dice en esta ocasión al pueblo, tú vas a escoger. Lo más maravilloso es que si usted sigue leyendo el texto, en el verso 19 de ese capítulo 30 de Deuteronomio, el Señor le dice a su pueblo, pero escuche, qué hermosura, qué ternura, qué maravilla, qué amor el de Dios. Pero escoge la vida. En el texto original que fue escrito en el Antiguo Testamento, que es el hebreo, ese pasaje estrictamente, escoge la vida, se refiere a un pacto conyugal
con calificación de eternidad. O sea, Dios le está diciendo a su pueblo, pero escógeme a mí, cásate conmigo. Escoge la vida. Y si usted va al Nuevo Testamento y se encuentra San Juan capítulo 14, el Señor dice, yo soy la vida. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Escógeme a mí. Escoge la vida. Entonces, nos encontramos que hay aquí un aspecto decisional, donde el corazón toma total relevancia en el área de la voluntad. Bendito sea su nombre. Número 4. El factor de la moralidad y la espiritualidad, que están arraigados también en el corazón. Por esa razón Jesús habló muchísimo de la pureza del corazón. En el capítulo 5, el capítulo 6 y capítulo 7 de Mateo, Jesús habla del sermón de las bienaventuranzas. Y nos encontramos en el versículo 8 del capítulo 5, que Jesús dice categóricamente, bienaventurados los de limpio corazón. En una forma explícita, los de limpio corazón van a regocijarse, van a ser felices. Es lo que dice el texto. En una forma implícita, en una lectura implícita, si hay corazones limpios, también hay corazones sucios. Pero el Señor dice categóricamente, bienaventurados los de limpio corazón, y advirtió sobre la necesidad de tener un corazón sincero y arrepentido. Me acuerdo en este caso del Salmo 51. David ha cometido un pecado flagrante, tremendo pecado. Cuando él debería estar en la guerra, está paseándose en el terrado del palacio y ve a una mujer hermosa, desnuda, bañándose, y no importándole si era ajena o no, la manda a traer, la hace suya, comete pecado, y cuando se da cuenta que la mujer está embarazada, manda a su esposo a morir en el campo de batalla. Dios no pasa desapercibido estas cosas. Y un día llega el profeta Natán y le cuenta una historia. Y le dice, oh rey, quiero traerte un caso para ver cuál sería tu sentencia o tu declaración final. Porque había un hombre que tenía un terrenito pequeño, tenía allí unas cuantas ovejitas y una muy gorda y vino otro hombre que tenía muchísimo, que tenía todo poder y le quitó todo, incluyendo a su ovejita engordada. ¿Qué harías tú? Y el rey David se enoja. Y dice, ese hombre merece la muerte. Y Natán le dice, tú eres ese hombre. ¡Wow! ¡Qué cosa más tremenda! Así con sencillez y claridad. Entonces se acordó David de su pecado. Y dice la Biblia que él se arrepintió. Y le dijo estas palabras, crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo y un espíritu recto dentro de mí. ¿Te das cuenta? Allí está la moralidad, la espiritualidad en tu corazón y en el mío. Tampoco debemos pasar inadvertido que el corazón es donde se construye el puente, la relación entre tú y Dios. Y ese es el componente número 5, relación con Dios. La Escritura enfatiza la importancia de tener un corazón dirigido por Dios hacia la fe y la obediencia de sus mandamientos. El primer texto de Samuel, primer libro de Samuel, primero de Samuel 16:7, nos encontramos una historia muy maravillosa en este aspecto relacional y qué es lo que Dios mira y lo que Dios no mira. Saúl, el primer rey de Israel, ha fallado flagrantemente. Dios decide cambiarlo. Y le dice al profeta Samuel, llena tu cuerno de aceite y ve a la casa de Isaí y me unges a uno de sus hijos porque va a ser el próximo rey de Israel. Samuel no sabe cuál es.
Isaí ni siquiera se imagina esta situación. Pero Samuel en obediencia se va a la casa de Isaí. Llega a la casa de Isaí y le dice: Isaí, vengo de parte de Dios. Y hoy voy a ungir a uno de tus hijos para que sea el próximo rey de Israel. Imagínate, un campesino, un hombre sin raíces eclesiásticas, ni de autoridad, ni de privilegios de ninguna clase. Nada más con una gran descendencia, un montón de hijos. Y cuando recibe esta noticia, él no se lo puede creer. Pero lo primero que está en su mente, en su imaginación de hombre natural, es: ¿cuál será de mis hijos el mejor candidato para ser el líder y rey del pueblo de Israel? Inmediatamente pensó: wow, mi hijo mayor, tipazo, guapo, fuerte, era un hombre admirado por toda la comunidad. Y lo manda a llamar y le dice: aquí lo tienes. Cuando Samuel lo ve, no recibe ninguna señal de parte de Dios y le dice: no, este no es. Pues, ¿tendrás a otro hijo? Sí, por supuesto. Y llama al segundo: Sama, ven para acá. Bueno, si no es el primero, es el segundo, que anda parecido en cualidades y virtudes humanocéntricas que el anterior. Y lo mira Samuel y tampoco recibe señal de parte de Dios. Pero el Señor le dice una cosa: Samuel, eso está en 1 de Samuel 16:7. Y le dice: no mires su estatura, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Qué es lo que mira el Señor? Gloria a Dios. Vivimos en un mundo superficial. Me gusta mucho una fábula, una historia de Disney, que cuando salió llevé a mis chiquillos, a mis nietos, a verla. La Bella y la Bestia. No sé cuántos de ustedes la vieron. Y si ustedes se acuerdan, había una horrible bestia que asustaba. Solo mirarla era repulsivo. Pero empezó una relación con la Bella. Y al final, usted y yo recordamos esa historia porque dentro de esa horripilante bestia había un ser humano muy hermoso. Perdón, pastor, ¿cuánto tiempo normalmente predicamos? ¿10 minutos más? Perfecto. Una hora más, ¿quiere? Ok. Ahora vamos a ver si continuará. ¿Y qué es lo que quiero decir? ¿Cuánto vale esta botellita de agua? ¿1,000 pesos? Cuando me la tome, ¿cuánto vale el container, la botellita? Nada. La desechamos. ¿Qué es lo que quiero decirle, mi amado hermano y mi amada hermana? Vivimos en un mundo en donde la gente lo que mira es el estuche, la apariencia, en donde le damos importancia suprema a lo que usted y yo tenemos fuera, pero no adentro. Cuando usted se ve en el espejo, ese no es usted, ese es su estuche. Y ese, téngalo por seguro que va a ir a la fosa. Pero el verdadero yo, el que está dentro, su verdadera personalidad, está escondida adentro, detrás del estuche, dentro del estuche. Y es lo que el Señor dice: allí es donde está tu corazón. Y es lo que tenemos que cuidar. Hoy no, pagamos gimnasios. Las mujeres gastan dinerales en cuidar el estuche, crema de tortuga y no sé cuántas otras cosas para embellecer el estuche, y siempre va a terminar el estuche en el mismo lugar, arrugado. Cuide su interior, cuide su corazón.
Deje que el Señor tome el control absoluto de su vida. No se engañe, no sigamos las corrientes de este mundo. Me encuentro otra historia parecida que se desarrolla allá por el siglo XV. Una novela escrita por Victor Hugo, un escritor francés que nos diseña y nos escribe una historia que se llama El jorobado de Nuestra Señora de París. Hay un hombre jorobado, feo, de feo aspecto, que tocaba el campanario de la iglesia de Nuestra Señora de París. Y aparecen tres personajes allí: una mujer, un caballero y un diácono de la iglesia, carnal y sinvergüenza, que andaba detrás de los huesitos de esta mujer Esmeralda. El otro, que era superficial, un caballero del ejército guapo, también andaba por allí, pero quien la está protegiendo y al final la libera del acoso del diácono es precisamente el jorobado. Y al final nos damos cuenta que detrás de esa fea apariencia de un hombre jorobado, rechazado por la sociedad, delegado a la esquina, que es invisible para todos los demás, hay un hombre bueno, un hombre que verdaderamente era diferente a todos los demás personajes de la novela, que se le protege a la mujer. El verdadero yo está dentro de ti. El verdadero yo es tu corazón. Y por eso tenemos que hacerle caso al Señor y decirle: aquí está, oh Señor, mi corazón. ¿Por qué? Porque Jesús lo dice: ¿de dónde salen los pleitos, las guerras, los adulterios? ¿De dónde salen? Del corazón. Es el corazón del ser humano el que hoy necesita ser sanado, ser limpiado, ser entregado en las manos de nuestro Señor. Que Dios les bendiga. Y digo como Schwarzenegger, volveré, porque falta la segunda parte.